Okay. Hoy estamos ya en la semana número 4 y tiene que ver con el matrimonio. Y el primer asunto que se trata es que nuestro cuerpo es sagrado. Es sagrado porque Dios nos lo ha dado como instrumento del alma a través del cual se manifiesta nuestra persona. Y es el instrumento de Dios para llevar a cabo todas las cosas. Si no tenemos cuerpo o no tenemos un cuerpo sano, fuerte, tendríamos el problema de que no podemos servir a Dios al 100%. Entonces, entre más tengamos un cuerpo capacitado para todo, pues más podemos servir a Dios mejor. Y hay que recordar que el juicio de Cristo es sobre lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, de todo tenemos que dar cuenta. Ahora allí en Corintios encontramos en la primera carta dos pasajes que nos dicen todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces, en aquellas cosas en que la Biblia no es tan clara sobre hablarnos de lo que está bien o de lo que está mal, debemos hacernos estas tres preguntas. ¿Conviene? ¿Lo que voy a hacer es conveniente? ¿Edifica? ¿Podría dominarme? Porque ciertamente el único que debe tener dominio sobre nosotros es el Señor Jesús. De ahí en adelante, toda persona o cosa que nos domine o nos quiera controlar se va fuera del diseño de Dios. Dios no ordenó el control. Dios ordenó que nos movamos en libertad. Entonces, entendiendo esto, es importante que recordemos esta necesidad de entender que nuestro cuerpo es sagrado. Había en la época de esta carta dos corrientes filosóficas. Una era el hedonismo y otra era el estoicismo. El hedonismo decía que pues había que satisfacer al cuerpo, sus deseos, sus gustos. Y la otra decía que no, que había que sacrificar los deseos en bien de lo mejor, de lo más justo, de lo más puro. Entonces, entre los corintios dominaba la idea hedonista. Por eso decían, pues las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. Dando a entender también luego que, bueno, pues el sexo es para disfrutarse, sea como sea, hay que disfrutarlo. Y entonces el apóstol corrige estas cosas, porque se les hacía fácil la fornicación, se les hacía fácil el adulterio, se les hacía fácil todas esas corrupciones de la sexualidad. Y el apóstol les dice, no, 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 no es correcto. Dios no nos dio el cuerpo para la fornicación, no nos dio el cuerpo para el mal. Dios nos dio el cuerpo para entregárselo y rendírselo a Cristo, como se le rinde el alma, como se le rinde el espíritu. Todo nuestro ser es de Cristo. No podemos entonces quitarle a Cristo, que es dueño de nuestro cuerpo, quitarle a Cristo el cuerpo y llevárselo una ramera, a una prostituta. El cuerpo no nos fue dado para el adulterio ni para la fornicación.
Nos fue dado el cuerpo para rendirlo a Cristo, en obediencia a Cristo. En ese sentido, Pablo decía, y lo decíamos la semana pasada, que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Es decir, yo no estoy para satisfacer al cuerpo. Mi Señor es Jesús Cristo. Y a Jesús Cristo le entrego todo mi ser, espiritual, mi cuerpo. Entonces el cuerpo hay que rendirlo a Cristo, aunque no quiera, aunque no le guste. Aunque el cuerpo quisiera irse al placer, nosotros lo rendimos a los pies de Cristo. Por eso es que la posición de rodillas para orar, para adorar a Cristo, para adorar a Dios, es tan significativa. Significa que nos humillamos todo nuestro ser ante el Señor Jesús. Muy importante este punto entonces. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Somos el templo en el cual Dios ha decidido venir a morar. Por lo tanto, este templo no se presta para el mugrero. Si llegaron con ustedes, con nuestro hermano Abel, y le dijeran, préstanos el lugar porque vamos a hacer aquí un centro de prostitución y ya la próxima semana te lo entregamos. Obviamente le dirían, pues vete a tu tierra, aquí no es para eso, aquí es un lugar que hemos consagrado para Dios, para nuestro Señor Jesús, para la adoración, para que las almas se salven. Ese sentido tiene también entonces nuestro cuerpo, el cuerpo físico. Es instrumento de Dios. Eso es lo que somos. El cuerpo es el instrumento a través del cual Dios quiere hacer cosas muy grandes con nosotros para su gloria y en favor de los demás. El segundo día se llama controlando el deseo sexual. En esta parte el apóstol Pablo dice que a menos que tuviéramos el don de continencia, y eso es un regalo de Dios para aquellos que lo solicitan fervientemente, o para aquellos que nacen, como dijo el Señor Jesús, que nacen eunucos, pero aparte de que nacen eunucos, nacen con una capacidad de dedicarse a Dios y sin tener la tentación de la sexualidad. Entonces, a menos que tengas el don de continencia, el apóstol Pablo dice, es mejor casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. Ser un riesgo para las mujeres por la incontinencia se vuelve un problema grave en la iglesia. Es importante entonces, dice el apóstol Pablo, que a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga a su mujer, cada mujer tenga a su marido. Si Dios te dio el don de continencia, que bueno, entonces no tienes problemas para permanecer soltero. Pero si no tienes ese don de continencia, es mejor casarse. Cásate, no andes dando lata. Tú y tu mujer únanse, sean dichosos, disfruten su sexualidad, que también es un don de Dios. Ahora, otra cosa importante es que si ya estás casado, hermano y hermana, ya estás casada, entonces háganlo correctamente. Que el marido cumpla con su esposa el deber conyugal. Que la esposa cumpla con su marido el deber conyugal. Debe ser tal este compromiso que el varón entienda que su cuerpo le pertenece a su mujer, que la mujer entienda que su cuerpo le pertenece a su marido, en términos de satisfacción sexual. No os neguéis el uno al otro, dice el apóstol Pablo. No se nieguen el uno al otro, porque después el diablo aprovechará para tentarlos por otro lado. Allá en los apócrifos del Antiguo Testamento
se habla de un espíritu inmundo que se llamaba Asmodeo, que se dedicaba a provocar que los matrimonios no funcionaran bien, a que los varones no pudieran satisfacer a sus esposas o que las esposas no pudieran estar con sus maridos. Pero el mismo demonio, una vez que lograba esa insatisfacción sexual en el matrimonio, uh, invitaba al varón a buscar otras mujeres. O tentaba a la mujer con otros hombres y así provocaba el adulterio y la destrucción de las familias. Entonces el diablo no ha cambiado sus estrategias. Es el mismo mañoso y mentiroso de todos los tiempos. Y tratará de hacer lo mismo con nuestros hogares. Por eso es importante que los principios divinos sean atendidos. La ley decía que el varón que se casaba no debería ser llamado a otra tarea, menos ir a la guerra, sino dedicarse todo el año a su mujer. Todo el año. Para hacer feliz a su mujer. Si había guerra, él no iba. Él debería quedarse en casa atendiendo a su esposa. Ahora se ha inventado el asunto de la luna de miel que dura una semana, 15 días, un mes. Pero aquí la Biblia habla de un principio de un año dedicados a entenderse, un año dedicados a satisfacerse, dedicados a preguntarse el uno al otro cómo estás, cómo vas, qué te falta. Estoy hablando de sexualmente. Para que al término del año tengan ya un entendimiento en sus relaciones sexuales, un entendimiento de caracteres, un entendimiento de cómo se van a conducir, cómo se van a llevar. Entonces muy importante, para Dios es muy importante que disfrutemos de nuestra sexualidad, pero que lo disfrutemos en su plan, en su diseño, en su propósito. ¿Por qué en su diseño y en su propósito? Porque toda corrupción de esto es tragedia, trae maldad, trae hijos abandonados, trae odios, trae rencores, trae envidias, trae pleitos, iras, contiendas, golpes. Es tan importante que el matrimonio funcione bien porque es el lugar donde los hombres se forman, donde los hombres y mujeres se convierten en gente de bien o gente maligna. Ahora está de moda el asunto de la protesta del feminismo contra los varones, lo cual es importante resaltar la razón que tiene la mujer y la queja que tiene de que está siendo maltratada y está siendo llevada hasta la muerte por hombres misóginos, hombres malignos, perversos, que maltratan a la mujer. Pero el día de ayer esos hombres eran los hijos de estas mujeres y no fueron educados. No se les enseñó el principio del amor. No se les enseñó el principio bíblico que dice que a la mujer se le trata como vaso frágil, que a la mujer hay que amarla. Y que si no se hacen estas cosas, tenemos un problema fuerte con Dios. Y se hace un círculo peligroso. El hombre no tendrá buenos trabajos, el hombre no será oído en sus oraciones, Dios no lo prosperará, porque está maltratando a su mujer. Pero luego la mujer necesita ser sostenida, ser sustentada, ser amada, pero este hombre no es capaz de ello. La solución está en casa, la solución está en la educación desde que el niño nace. Enseñarle los principios del verdadero amor, no de ser un machista. Entonces es importante que el matrimonio funcione bien y uno de los fundamentos del buen funcionamiento del matrimonio es que no se nieguen el uno al otro. A no ser, dice el apóstol Pablo,
para ocuparos sosegadamente en la oración, y eso de común acuerdo. Si uno de los dos no está de acuerdo, pues entonces se cumple el deber conyugal. El ideal es que estén de acuerdo. El ideal es que disfruten los dos. Pero si alguna vez el varón llegara cansado, si su mujer le pide una relación sexual, él debe acceder y debe esforzarse por atender a su mujer. Igual la mujer a su marido. El tercer asunto es el divorcio. Ya debemos recordar lo que el Señor Jesús ha dicho. El Señor Jesús dijo que el divorcio no está planeado por Dios. Dios no hizo muchas mujeres para Adán o muchos varones para Eva. Es un hombre para una mujer, una mujer para un varón. La única forma en que el matrimonio se puede disolver mediante un divorcio es por la infidelidad marital. Ese es el único asunto. De ahí en adelante Dios dijo, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por ahí reza en el acto matrimonial, en el matrimonio, el día del matrimonio, hasta que la muerte los separe. Bueno, es importante. Es importante que entendamos que Dios no está planeando un divorcio. Dios está planeando que dos seres, un hombre y una mujer, se unan y estén para siempre en esa unidad. Por eso es importante con quién te vas a casar. Por eso es importante estar de rodillas, orar, clamar y preguntarle a Dios, Señor, ¿quién? No te metas en la primera cueva que encuentres, no te metas con el primer hombre, con la primera mujer que encuentres. Habla con Dios, presenta a Dios tu asunto. Y bueno, para los que ya estamos casados, bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que debemos entonces, el varón debe luchar por esa mujer. Como Cristo tomó a una iglesia defectuosa, tomó a una iglesia con muchos pecados, con muchos problemas, con muchas deficiencias, y se entregó a sí mismo por ella. La limpió, la lavó con su sangre, se dedicó a ella, dio la vida por ella, para luego presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, al varón le corresponde conquistar a esa mujer. Al varón le corresponde amarla con una entrega total. Y ella corresponderá a ese amor, siendo respetuosa, amando a su marido, contenta. Pero si ella es maltratada, si ella es ofendida, es lastimada una y otra vez, pues ¿qué va a responder? Es importante entonces, hermanos, hermanas, que recordemos estas cosas. Dios no está pensando en una separación. La separación es muerte. La unión es vida. Entonces, y serán un solo ser, decía allá en Génesis. Dios quiere que haya una unidad preciosa y perfecta entre el hombre y la mujer, porque además, dice allá en Efesios el apóstol Pablo, que es la demostración de la unidad entre Cristo y su iglesia, que así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, así el varón ama a su mujer y se entrega a favor de ella. Vamos a luchar. No vamos a aventar la toalla en el primer momento. Hay que aprender el perdón, hay que perdonar. Se dice que en toda relación debe haber tres cosas: amor, aceptación y perdón. Amor porque es el vínculo perfecto. De hecho, no debe haber matrimonio si no hay amor. Debe haber un compromiso de amar. Hemos dicho en otras ocasiones que el amor verdadero es un amor comprometido. Que sea lo que sea y lo que venga, el amor no va a cambiar.
Entonces vamos a seguir los principios divinos. Amor, aceptación. Aceptación porque no nos casamos con una mujer perfecta, ni la mujer se casa con un varón perfecto. Cada quien tiene una historia. Están uniendo dos historias a veces muy distintas. Pero si se aprovecha este asunto de lo distinto, se puede lograr una gran riqueza. Pero si no, si solamente se manifiestan las diferencias, los desacuerdos, entonces viene destrucción. Debemos aceptar que nos hemos casado con una mujer que tiene muchas imperfecciones, pero que para eso estamos con ella, para ayudarla, para que salga adelante, que mejore, que estudie, que el amor que le tenemos la levante y la resalte como la más excelente mujer. Hay que aceptar eso. Y perdón. Tiene que haber perdón. Si no sabemos perdonar, si no sabemos amar con capacidad de perdonar, el fracaso viene pronto. Es importante que sepamos perdonar como Cristo nos ordenó perdonar. De la manera que nosotros hemos sido perdonados en Cristo, así debemos nosotros perdonar. ¿Cómo es eso? Pues perdonar, sin condiciones, sin peros. Porque te amo, te perdono. El amor cubrirá multitud de pecados. ¿Hasta dónde debe llegar el perdón? Pues hasta donde llegue tu capacidad de varón de Dios, de mujer de Dios. Debemos acordarnos que nos debemos parecer más y más y más a Jesucristo. Dijo Pedro, hasta 70 veces 7. Perdón, hasta 7 preguntó y Jesús dijo, no, hasta 70 veces 7. Imagínense ustedes. Muy bien, entonces no al divorcio. El día número 4 se trata de haz lo mejor en tu situación presente. Ya que el Evangelio llegó a los corintios y obviamente llega a los hogares descompuestos, llega a hogares donde uno sí quiere, otro no quiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces Pablo dice, pues haz lo mejor en la situación presente, haz lo mejor. Fuiste llamado siendo circunciso, no te dé cuidado, no tienes por qué avergonzarte de ser circuncidado como hombre judío o como alguien que abrazó la fe judía. Eres esclavo, no te dé cuidado, pero si puedes liberarte, qué bueno. Amos no tienen que liberar a sus esclavos, pero sí aprender a tratarlos adecuadamente, recordando que todos tenemos un amo en los cielos, ¿verdad? El amo del esclavo, y ahora sí que el amo del amo es el mismo, y él sí no hace distinción entre el esclavo y el amo. Para él son idénticos, iguales. Vamos a tratarnos como iguales y vamos a cumplir la tarea que nos toca. Si yo soy empleado, pues yo trabajo, porque debo dar ganancias. De otra manera, pues no estoy cumpliendo mi labor. Y los que tenemos alguien que trabaja para nosotros, pues seamos justos, seamos bondadosos, benévolos. Y luego lo extiende al matrimonio. Y en el matrimonio dice que cuando fuiste llamado a ser hijo de Dios, a lo mejor tú creíste y tu esposa no. A lo mejor creyó la esposa y el esposo no quiso creer por lo pronto. ¿Y eso acaso implica que abandones a tu esposa porque tal vez no es cristiana? ¿O que abandone la hermana al esposo porque no es creyente? No, dice el apóstol Pablo. Y esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Recordando que la ley sí decía que si la había regado
y se había traído una mujer pagana, y entonces cuando llegaron los, en este caso con el caso de Esdras y Nehemías, llegaron y dijeron, ¿saben qué? Échenlas fuera. Echen fuera a sus mujeres con todos hijos. Pero ya Pablo dice, en Cristo no es así. En Cristo es que, que procures que tu mujer que no es creyente se convierta a Cristo. Porque, ¿cómo sabes tú? Entonces, hacerles ejemplo, a que vean la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, para que ellas también crean, y que la mujer haga lo mismo. Dice allá en Pedro, para que por la conducta de sus esposas estos varones crean. Muy importante, que el cristiano le haga ver al no cristiano que es maravilloso estar en Cristo, que Cristo sí puede transformarnos, que sí, Cristo sí puede sacarnos del vicio, quitarnos lo iracundos, quitarnos lo peleoneros, lo golpeadores, lo que sea. Y que de esa manera digan, oye, pues eso está bueno, yo quiero eso. Muy importante el asunto entonces, que los hermanos que vinieron a Cristo, en la condición que vinieron a Cristo, pueden quedarse. Ahora, esto podría como principio extenderse a situaciones todavía más complicadas que las que Pablo aborda aquí. Por ejemplo, llegó el varón y ya se había divorciado de una mujer y ahora se había casado con otra. Y entonces viene a Cristo, ¿qué hacemos? Bueno, por supuesto que se queda en el estado donde está ahorita, pero si tiene hijos, que los mantenga, que es otro principio que la Biblia menciona. Que no abandone a aquellos hijos, que se haga responsable, etcétera, etcétera. El último asunto que trata el apóstol Pablo es el matrimonio en tiempos de crisis, el matrimonio en tiempos complicados. Hay que recordar que la iglesia en sus principios fue muy perseguida. Hubo tiempos muy complicados. Entonces, salir huyendo con la esposa y los hijos era complicadísimo. Entonces el apóstol Pablo dice que en estos tiempos de crisis, pues es mejor no casarse. No te cases. Porque te van a quitar a sus hijos, te los van a matar. Además, eh, recomienda que si alguien es capaz y tiene don de continencia, pues qué bueno que no tenga que estar atado a responsabilidades terrenales para dedicarse 100% a Dios, sea el hombre o sea la mujer. Porque el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo va a estar con su mujer y sus hijos, cuánto necesitan, hay que atenderlos. No podemos decir, no, pues yo soy pastor, yo soy evangelista, hágale como tú quieras, yo voy a servir a Dios. Eso no existe. No debe hacerse jamás. Para, para servir a Dios necesitamos estar bien con la esposa, necesitamos estar bien con los hijos. Entonces, en tiempos críticos, dice el apóstol Pablo, eh, ten cuidado con si te vas a casar o no, cuántos hijos vas a tener, porque tienes que pensar que en medio de la crisis tienes que dedicarte a cumplir tus responsabilidades, aunque sea un tiempo de gran necesidad o de persecución o no hay trabajo, hay hambre, aún así tienes que cumplir. Dentro de este último asunto, dice que tampoco es problema casarse. No hay pecado en casarse. Al contrario, yo creo que una de las grandes bendiciones que tiene esta vida y que Dios quiso que tuviéramos es el hogar, es la familia. Lo común es que el hombre necesita casarse, la mujer necesita casarse. Hay muchas cosas que no se dan más que en familia, más que en el matrimonio. Vamos pues, hermanos, en el nombre de Jesús, a seguir los principios divinos
en este asunto del el matrimonio y la familia. Dios les bendiga.